Bueno, el músico de jazz de Argentina, Adrián Yáñez, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Miles Davis, discazo, el disco más vendido de la historia, Kind of Blue. Este es el tema. Bueno, se cumplen 61 años del lanzamiento. De la grabación del disco. De la grabación y el lanzamiento. Y el lanzamiento fue en el 59. ¿Por qué es un discazo, obra maestra? ¿Qué tiene este disco tan particular, Adrián? Bueno, a ver, en principio hay algo que tiene el disco que no lo sabemos y que por eso hay algo del misterio que lo hace más atrapante aún, ¿no? Miles Davis cambia la historia del jazz con este disco. Yo creo, no sé si es el mejor disco. Ajá. Eso es tan subjetivo, hay tantos buenos discos, pero es el disco más, no solo el más vendido, sino que es el disco más trascendente de la historia del jazz. Él cambia el rumbo del jazz con este disco y lo que aparece es una música que atrapa más allá del gueto del jazz, Ajá, más allá del público específico. O sea, Kind of Blue es un disco que le gusta a todo el mundo, digamos. Tiene algo de esa amplitud, ¿no? ¿Y ese quiebre en la historia del jazz, a qué se refiere? Uno asocia el jazz con la improvisación continua, ¿tiene eso? Bueno, pero es distinto. El disco no solo es un disco básicamente muy improvisado, sino que además es un disco en el cual Miles se propone experimentar con cierta situación, que es la de convocar a los músicos al estudio. Estamos hablando de músicos que en sí mismos fueron importantes en el rumbo del jazz, como Bill Evans o como John Coltrane. Los convoca al estudio para que toquen una música casi a primera vista. O sea, Kind of Blue es un disco que no fue ensayado. No es una música que había sido ensayada, no es una música que había sido tocada en vivo. Pero tenía una partitura, había una partitura. Sí, pero las partituras de esos temas son, lo que se llaman los charts, básicamente es una hoja, es una página. Claro. Es una melodía y unos acordes, son pocos acordes. Además, digamos, en términos de la forma de los temas, son temas que, a diferencia de lo que se venía tocando, que era el bop, que era música de muchas notas, muy vertiginosa, con muchos acordes. Esta es una música que armónicamente se mete en algo que se llama el territorio modal. Ah, eso, ¿qué es eso? Bueno, a ver... difícil explicárselo a quien no es un músico. Sí, pero digamos, lo modal, si tuviese que hacerte una comparación, diría, una cosa es escuchar a Brahms o a Schumann y otra cosa es escuchar a Debussy, que es música impresionista. Bueno, la armonía modal es una armonía que remite a una estética impresionista. ¿Se entiende? No te está narrando una historia, sino que está describiendo un paisaje. Son acordes que funcionan por sí mismos y no en relación a un contexto más amplio. Qué sutil. Es muy sutil. Pero es eso, no es, digamos, no es música argumentativa en el sentido de que te esté contando una historia o un cuento. Está describiendo un paisaje y el resto lo pones vos. Luego era una música que perfectamente se prestaba para que músicos de ese calibre la pudiesen grabar a primera vista. Y el resultado es de una frescura y de un magnetismo que son muy atrapantes, ¿no? ¿Cómo pudo hacer eso Miles Davis? ¿Cómo llega a esa capacidad de transformar la historia? Bueno, Miles Davis ha sido un genio. O sea, Miles Davis todo el tiempo ha estado de alguna manera decidiendo hacia dónde iba a ir el jazz. Y más o menos cada 10 años Miles metía algún disco donde cambiaba el rumbo. Esto es en el 59. En el 69 Miles graba Bitches Brew, que es un disco donde es como, de alguna manera es como el comienzo
del jazz eléctrico, por decirlo de alguna manera, empieza a tocar con instrumentos eléctricos, que esto tenía que ver con la posibilidad de llegar a más público, de tocar en lugares más grandes, de vender más discos. La cabeza de Miles era la cabeza, además de un genio, de un gran empresario, ¿no? En el año 80, después de haber estado un tiempo sin tocar, por problemas de internación, de adicciones, etcétera, etcétera, vuelve con The Man with the Horn, que es un disco donde se mete también en otra estética. O sea que Miles siempre estuvo pensando como un paso adelante de la situación, ¿no? Adrián, sí. Y además hay algo que no es casual, que es que el año 59, 1959, fue un año clave en la historia del jazz. Varios discos que han sido referencia, luego se grabaron en ese año y se editaron ese año. El Time Out de Dave Brubeck, bueno, el Giant Step de John Coltrane, Ahum, que es un gran disco de Charlie Mingus. Claro, estaba pasando algo ahí. Y un disco de alguien que también fue muy trascendente luego, que fue Ornette Coleman, que es el The Shape of Jazz to Come, ¿no? Que es como algo así como una declaración de principios de lo que luego fue el free jazz. Bueno, Adrián, muchísimas gracias. No, Palabra gracias de experto para pensar a un genio del jazz, Miles Davis. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hemos llegado al final de la repregunta Noticias a Fondo con los temas del día, los temas que importan, las entrevistas claves en profundidad. Pero no se vayan, sigue Tato Yan con La Otra Vuelta. Gracias, hasta mañana. Buenas tardes.